Un amable y cordial saludos a todos los audiovisuales que se vienen conectando a través de esta aula virtual y por todas las redes sociales de la Asociación Jurídica Derecho en Línea. El día de hoy nos encontramos en la palestra con la doctora Patricia Priale Fabián, quien nos hablará del tema consideraciones del procedimiento administrativo disciplinario en el teletrabajo del sector público. Recordarles que este es un taller cafeteando jurídicamente bajo resolución de la Junta Directiva 05-2025. En esa línea, comentarles que la doctora es abogada por la UTP, estudios de maestría en Derecho Civil y conciliadora extrajudicial, acreditada por el Ministerio de Justicia, árbitra registrada por RENACE. Asimismo, estimados doctores y doctoras, recordarles que para su participación se solicita tener una cámara activa. Si van a hacer preguntas, pueden alzar la manito o dejar por la casilla de comentarios para efecto de hacerle de conocimiento a la doctora. Las preguntas se solicita, por favor, que sean referente al tema y no casos particulares. Muy bien, estimada doctora, en esa línea le damos la bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Bueno, encantada de estar en este espacio, en el equipo de Derecho en Línea y también a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Y bueno, efectivamente tenemos un tema importantísimo, ¿no? Que está relacionado a una normativa que ya ha venido a quedarse, ¿no? Que es el tema del teletrabajo. Pero siempre ha surtido la duda, ¿no? Respecto a qué hacemos cuando estamos frente a un procedimiento administrativo disciplinario en un teletrabajo, ¿no? Porque de alguna manera nuestra casuística o nuestro trabajo, ¿no? Un poco tal vez desde el personal que está en las secretarías técnicas, están en las oficinas de recursos humanos, no se ha previsto tal vez situaciones en la cual no podemos normalizar ciertas situaciones en que el teletrabajador podría estar generando una infracción o también podríamos estar sujetos a que la entidad podría estar también justamente realizando acciones que no estarían dentro del marco legal normativo, ¿no? Que corresponde al teletrabajo. Entonces, ante ello, vamos a tener un temario. El día de hoy voy a proyectar la pantalla para que la podamos ver. Vamos a tratar el día de hoy cuáles son los conceptos claves del teletrabajo, porque recordar que si bien el teletrabajo ya es una modalidad que está ya hace bastante tiempo implementada en el sector privado, recordar que en el caso del sector público se formalizó a través de Servir en el año 2023, ¿no? La cual a través de la guía de implementación se establecieron ya un poco los criterios más aterrizados al sector público y también conllevó a que las entidades formen un plan de implementación de teletrabajo para identificar puestos teletrabajables, ¿no? Información importante y digamos ex ante, ¿no? Que va a permitir también al secretario técnico, a las personas que van a evaluar, ¿no? Este tramo histórico, ¿no? Porque definitivamente si una persona ya se encuentra en un teletrabajo, se tiene que, por ejemplo, verificar el plan de implementación, qué puesto tenía, si realmente reunía las condiciones de los criterios y subcriterios que también vamos a tocar el día de hoy, de ser un puesto teletrabajable o no. Si también es una persona, un servidor que tiene una condición de población vulnerable, ¿no? Que también forma parte de la evaluación que establece el tema de servir. ¿De acuerdo? Porque ya recordar que a nivel del Tribunal del Servicio Civil ya se vienen resolviendo en instancia de la apelación la materia del teletrabajo. Entonces ya tenemos algunos referentes, ¿no? Que también vamos a tomar el día de hoy en la cual ya se han pronunciado sobre el teletrabajo, ¿no? Y muchos han, bueno, se han declarado fundado, infundado, y también se ha declarado la nulidad de muchos casos también, justamente ante la falta de poder revisar correctamente este marco normativo. Muy bien, entonces igual vamos a tener el espacio abierto para las preguntas, casuísticas que tal vez podamos tener el día de hoy. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces empezamos, voy a proyectar pantalla y lo que quisiéramos un poco antes de iniciar es que tenemos, ¿qué es el teletrabajo, no? El teletrabajo, ¿qué es? ¿De qué se trata el teletrabajo? ¿No? ¿Qué tipos de teletrabajo son los que tenemos, no? A la fecha, si tal vez todas las entidades están obligadas, ¿no? Justamente a poder contar con esta modalidad, ¿no? Vamos a proyectar pantalla entonces. Un momento, por favor. Aquí estamos. Muy bien. ¿Se puede ver la pantalla? Por favor, a ver si me confirman. Sí, todo conforme, doctora. Excelente, muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a tocar el temario de, primero, conceptos claves del teletrabajo, repasar un poquito cuál es el procedimiento administrativo disciplinario, ¿no?
y las casuísticas o casos prácticos, ¿no? Y ahí, bueno, el interés de todos ustedes de que puedan también comentar, ¿no? Saber si realmente cuál sería un poco la mirada de ustedes ante un caso, ¿no? Si se diera, tal vez ustedes son secretarios técnicos, tal vez son jefes de recursos humanos, tal vez son analistas PAT, entre otros. Entonces, sí es importante también un poco conocer. Entonces, ¿qué es el teletrabajo un poco para poder iniciar? ¿No? Como lo señalé, ese marco normativo ya viene regulado, muchos se ha implementado en el sector privado, pero en el año 23, marzo 23 exactamente, a través de la guía 54, ¿no? Que igual ustedes la pueden revisar, ¿no? Igual vamos a dejar los enlaces de interés, ¿no? A través de la PPT para que ustedes también puedan revisarla, es una información pública. Se estableció cuál era la guía orientadora para implementar el tema del teletrabajo en las entidades públicas, ¿no? ¿Qué es lo que debía considerar las entidades para poder justamente llevar a cabo el tema del teletrabajo? Entonces, antes de ello un poco decíamos, ¿qué es el teletrabajo? Porque hay que recordar que también han habido algunas iniciativas legislativas, ¿no? De parte de algunos congresistas, en la cual, bueno, se define, hemos visto, por ejemplo, en noticias, que indica, pues, de que debería haber una flexibilidad en teletrabajo para hacer labores domésticas. No hace mucho hubo una iniciativa legislativa de eso. Otro ha habido en que el teletrabajo debe considerarse un derecho, ¿no? Para las personas que tienen una discapacidad o personas que tienen algún tema vulnerable, ¿no? Pero hay que recordar y aterrizar el concepto primigenio. El teletrabajo viene a ser una modalidad especial de prestación de labores. ¿No? No es un derecho, no es una situación que se tenga que dar, ¿no? Condicionada al tema del actor, ¿no? Porque justamente estas iniciativas legislativas, entiendo en pro tal vez de proteger a cierta población vulnerable, ¿no? O en su defecto, proteger tal vez al trabajador o servidor cuando se encuentra conectado desde casa y tiene que hacer, digamos, labores domésticas, labores tal vez propias del hogar, ¿no? Recordar que es una modalidad especial, ¿no? Porque eso sí también hay que tenerlo en cuenta porque a veces hay esas iniciativas, ¿no? Y a veces nosotros podemos entender de que podría ser aplicable estrictamente a un grupo de actores o un público objetivo, ¿no? Pero básicamente también recordar que el teletrabajo también se asocia a las necesidades organizativas de la entidad, ¿no? Porque finalmente, la entidad va a determinar si todos los puestos son teletrabajables, ¿no? Más allá de la condición del actor. Ahora, una precisión importante es que también en esta guía orientadora señala de que se tiene una prioridad preferente, ¿no? A las poblaciones vulnerables. Entonces, de alguna manera, lo que se quiere muchas veces en estas iniciativas legislativas es que eso no sea preferente, sino sea obligatorio. Pero bueno, eso es una temática que queda un poco en la liberalidad de esas iniciativas legislativas. Pero en general, para aterrizar este concepto, recordar que el teletrabajo es una modalidad especial de prestación de labores aplicable a todas las entidades públicas, ¿no? En la cual sabemos que una de las características, ¿no? Es que no estemos en presencia física, ¿no? Obviamente va a haber subordinación porque hay una vinculación laboral, ¿no? De acuerdo a las necesidades de servicio que prestan y sujetándose a los recursos humanos y digitales y presupuestales con los que se dispone, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ello porque a veces recordar que en las entidades públicas tenemos diversos regímenes laborales, ¿no? Muchas veces tenemos 276, tenemos 728, tenemos CAS, tenemos Ley Servir y en el tema de un contrato civil tenemos locadores de servicio, ¿no? Entonces, a veces utilizamos términos en el trabajo y decimos, bueno, el locador de servicio está en un teletrabajo, ¿no? Recordar que los locadores de servicio no tienen una relación no contractual, sino tienen una relación civil con la entidad y ellos obviamente se rigen bajo entregables, ¿no? Es totalmente diferente a una situación, porque a veces los trabajadores, ¿no? Que están en un teletrabajo podrían entender de que se encuentran en la misma condición de un locador, ¿no? Porque el locador finalmente tiene una situación de un entregable para poder hacer efectivo su labor y puedan generar el pago, ¿no? En cambio, un teletrabajador tiene otro tipo de condiciones, ¿no? También a veces me han hecho la pregunta, ¿y qué diferencia hay entre el teletrabajo y el trabajo remoto, ¿no? Porque el trabajo remoto, recordar, subsistió en la mecánica de la pandemia, ¿no? Y también en la emergencia sanitaria, y que finalmente habían algunas cosas distintas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, de que no estaban sujetos a control de asistencia, ¿no? Entre otras. Pero esa situación también ya ha variado con este marco normativo que ya regula el tema del teletrabajo en las entidades. Entonces es importante precisión porque a veces hay una confusión, más aún creo que también
cuando nos piden a veces una solicitud, utilizamos, ¿no? El término remoto, trabajo remoto, seguimos considerando a veces estos marcos normativos, ¿no? De emergencia sanitaria. Entonces hay que tener en cuenta que son dos cosas diferentes, ¿de acuerdo? Que son dos situaciones que no se encuentran relacionadas, tienen algunos aspectos que se relacionan, pero finalmente el teletrabajo es una modalidad, ¿no? Que está sujeta justamente al tema de responsabilidades y de sanciones, que es una mecánica justamente que vamos a tocar el día de hoy. Entonces, entendíamos de que esto está sujeta a las labores de necesidad organizativa como tal. Suele pasar que cuando estamos frente tal vez a alguna organización sindical, a servidores, ¿no? Dice, bueno, nosotros pedimos teletrabajo, vamos a suponer, porque no hay espacio en la entidad, ¿no? Puede ser una entidad muy pequeña o tal vez por la carga laboral se ha determinado que haya personas que tengan que estar en una modalidad de teletrabajo, puedan estar en una modalidad no presencial, ¿no? Pero como se señala, está sujeto justamente a las necesidades de organización y gestión para alcanzar sus objetivos, ¿no? Y también evaluar si el cargo, ¿no? O función podría estar. ¿Y esto qué relación tiene justamente con el tema del teletrabajo, ¿no? Porque justamente si nosotros lo vemos desde ex ante, porque obviamente un PAR es porque ya se suscitó la posible infracción o falta, pero hay que tener mucha atención también a las oficinas de recursos humanos que justamente otorgan el tema del teletrabajo, porque podrían estar otorgando teletrabajo sin contar justamente con la precisión, ¿no? De la identificación de puestos teletrabajables y que realmente esa persona pueda realizar teletrabajo, ¿no? Porque si no, podría haber una responsabilidad conjunta entre el trabajador y la entidad. Es decir, la entidad no verificó correctamente que esta persona podría realizar funciones propiamente de las acciones en modalidad de teletrabajo. Tenés una persona que trabaja en campo, por ejemplo, ¿no? Que no se encuentra en una modalidad, que no pueda, digamos, tenga que estar movilizándose, entonces ahí yo le otorgo teletrabajo, entonces de ahí veo que esa persona no se conecta o no puedo contestar y le abro un pad, entonces ahí podría haber desde una mirada ex ante, ¿no? Porque podría el servidor decir, bueno, pero eso me lo debieron negar o precisarme de que yo no podía optar por teletrabajo. Ahora, si esta persona tiene una condición de salud o una condición vulnerable, sí hay una mención en el tema de la guía que señala de que se le debe otorgar a las personas que cuenten, ¿no? Con una condición de vulnerable. Muy bien, entonces un poco estamos dando un poco de casuísticas, ¿no? Para justamente también prever, desde una mirada preventiva, a las ORH de posibles PATS. ¿Correcto? Muy bien, seguimos entonces con esta explicación. ¿Cuáles son los conceptos claves que tenemos del teletrabajo? Bueno, es importante un poco, y ahora que hemos entrado un poco a la definición de teletrabajo, es quién es el teletrabajador, qué es teletrabajo total, qué es teletrabajo parcial y qué es la desconexión digital. ¿No? Este último aspecto es importantísimo porque también forma parte de un pedido que podría realizar un servidor y que también se toma en cuenta mucho en el tema del teletrabajo. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de ello, el teletrabajador, ¿no? Es la persona justamente que trabaja de forma subordinada, como les decimos, hay un vínculo laboral, no se puede asociar la misma mecánica que teníamos en el trabajo remoto, ni tampoco al tema del locador, ¿no? Como le digo, a veces hay esa confusión y pensamos que estamos como el locador, o no, en la cual pues yo no debo conectarme, yo hago mi trabajo y entrego mi producto, entre otros. O sea, que importante precisión el tema. Entonces, el teletrabajador, y esta definición respalda totalmente esta posición que señalo, ¿no? Es toda persona que trabaja de forma subordinada desde un lugar distinto de la oficina, ¿no? Utilizando tecnologías como Internet, videoconferencias para comunicarse y desarrollar sus actividades respetando las normas y disposiciones internas establecidas por la entidad. ¿De acuerdo? Entonces sigue teniendo la condición de trabajador, sigue teniendo funciones asignadas, no cambia nada en su tema contractual, sigue teniendo las mismas funciones, solamente que no se encuentra físicamente en la oficina o unidad donde labora. Importante, ¿no? Entonces, esa es una condición y obviamente su condición cambia a teletrabajador. Y luego también tenemos el teletrabajo parcial, ¿no? Y el teletrabajo total, ¿no? Que forma parte, ¿no? Que en la cual teletrabajo total es, bueno, que no estoy puesto en teletrabajo total todo el tiempo, ¿no? No asisto a la oficina, ¿no?
Y aquí, bueno, en la definición que da la guía dice salvo coordinaciones presenciales, ¿no? Entonces, a veces ahí hay que tener mucha precisión porque la guía efectivamente señala tal como lo dice en la diapositiva, se efectúa de forma no presencial en su totalidad, ¿no? Salvo situaciones eventuales. Suele pasar que han habido casos en la cual, digo, de alguna manera, si la persona ya tiene una adenda de teletrabajo total, ya no tiene por qué, digamos, hay alguna situación que amerita que el teletrabajador pueda asistir, ¿de acuerdo? Entonces, ahí puede haber justamente a veces espacios de tensión, ¿no? En la cual pueden decir, bueno, pero yo estoy en un teletrabajo total y yo no tengo por qué asistir a mi centro de trabajo, ¿no? Porque tal vez esa persona no está, tal vez en el domicilio, ¿no? Que consigna en su contrato laboral o en su defecto se encuentra fuera de Lima o como ha pasado en la pandemia, ¿no? Que hay personas que han estado hasta fuera del país, ¿no? Como tal. Entonces, es importante que el servidor dice, salvo eventuales situaciones o actividades. Entonces hay que tener también ese énfasis con los trabajadores, porque finalmente sí puede, un poco la guía da la permisividad de decir sí podría asistir siempre y cuando la entidad pueda requerirlo, ¿no? Y está relacionado justamente al concepto que habíamos señalado previamente, ¿no? Que el teletrabajo es una modalidad especial de prestación de labores y que justamente se asocia a las necesidades organizativas de la entidad. ¿De acuerdo? Entonces ahí especial cuidado porque podrían decir, bueno, hay un abuso de derecho, entonces finalmente, o podrían decir, ¿no? Mi empleador está haciendo, está de alguna manera no considerando mi contrato, pero sí hay una salvedad importante, y bueno, y obviamente en el marco del clima, de la cultura y clima laboral de la entidad, la idea es que, bueno, se pueda concertar esta posibilidad, ¿no? De poder estar coordinando tal vez en algún momento presencial. Muy bien, entonces, para definir un poco el teletrabajo total es justamente la no asistencia presencial, ¿no? En el periodo, ¿no? Que señale en este caso la aprobación del teletrabajo, ¿no? Muy bien. Y luego, el teletrabajo parcial, que en realidad es una mecánica que se utiliza más porque obviamente ya las entidades un poco han ido madurando un poco este tema del teletrabajo, entonces prefieren que sea un tema híbrido, un tema mixto, en la cual algunos días puedan ir y otros días no puedan ir, ¿no? Para poder justamente alternar coordinaciones, ¿no? De preferencia de carácter parcial. Muy bien. Entonces, hasta ahí tenemos tres conceptos y luego tenemos este concepto que es importantísimo y que seguramente los que me están escuchando también pueden haber recibido tal vez un pedido de desconexión digital, que mi jefe me llama, ¿no? A hacer gestiones, después del horario, entre otros. Entonces, ahí un poco lo que dice la norma, ¿no? Respecto a la desconexión digital es que justamente consiste en limitar el tiempo de uso de los dispositivos, apagarlos durante determinadas horas o desactivar las notificaciones o alertas, ¿no? Durante el tiempo que no corresponda a la jornada laboral, salvo causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales que requieran la conexión fuera del horario laboral. Bueno, ¿por qué es importante este concepto? Por lo siguiente, porque cuando estamos vamos a hacer un poco un ejemplo mental, cuando estamos en la oficina, ¿no? Físicamente trabajando, nosotros tenemos un horario de ingreso y un horario de salida, ¿de acuerdo? Entonces yo en horario de salida salgo y bueno, me desplazo a mi casa o donde tenga que ir, pero puede pasar, y muchas veces sucede, que normalmente te puedes quedar más tiempo en la oficina para avanzar algunos pendientes, ¿no? Y finalmente estás conectado, ¿no? O estás obviamente en la gestión. Pero en el caso de la desconexión digital, lo que señala es que, bueno, ellos también tienen un horario de ingreso, un horario de salida y de alguna manera, considerando su prestación especial de labores, le reconoce, ¿no? Aparte de lo que hemos señalado del teletrabajo, del parcial, del total, la desconexión digital. Es decir, que no podría yo estar obligado a poder conectarme. A veces sucede que han habido empleadores y también hay un especial cuidado, un poco también con nuestros URH, nuestros jefes inmediatos, en la cual decimos, bueno, pero me quiero conectar contigo porque hay una situación urgente, ¿no? Y tal vez el trabajador decía, bueno, yo apelo a mi desconexión digital, que forma parte también de la normativa de teletrabajo, ¿no? De teletrabajo total o de trabajo parcial, independientemente en cualquiera de las dos que esté. Ahora, sí también esta norma, señora, salvo circunstancias excepcionales que requieran la conexión, ¿no? Del servidor fuera del horario. Entonces, una especial mención es que justamente en el tema de los teletrabajadores tienen un poco este marco normativo que respalda la desconexión digital,
pero también genera un poco la libertad, al igual que el ejemplo anterior en el caso del teletrabajo total, que en algún momento de circunstancia excepcional podría, ¿no?, conectarse, ¿no?, fuera del horario laboral, ¿no?, como tal. Entonces ahí también una especial situación y que también forma parte, ¿no? Porque podría suscitarse tal vez en un PAT, vamos a ponernos en el tema de un disciplinario, ¿no?, en que la persona es imputada, vamos a suponer, de que no contesta los correos electrónicos o que no contesta las llamadas o que se le encargó una función por correo y no tuvo respuesta, entre otras. Entonces la persona puede decir, bueno, pero a mí, yo acá tengo evidencias, vamos a suponer, ¿no?, de que mi jefe me escribió después de las 5:30 de la tarde, 6 de la tarde, 8 de la noche, 9 de la noche, lo cual también a él deben procesarlo. Entonces hay que tener mucho especial cuidado, ¿no?, respecto al tema de poder estar en conexión. Ahora, si finalmente yo necesito que mi teletrabajador pueda conectarse, ¿no?, al tema del teletrabajo, bueno, lo que tendría que hacer es sustentar que efectivamente tal vez la labor que él va a realizar es requerida, ¿no? Y se solicita que pueda tal vez conectarse. Entonces hay que tener mucho cuidado en el tema de las formas, en el tema de la emisión de los correos electrónicos, ¿no?, para justamente ahora, si la persona no lo puede realizar, bueno, definitivamente podría haber un sustento, pero sí, tengamos en cuenta que este tema de la desconexión digital sí está normado, ¿no? Y puede generar una infracción al jefe inmediato, coordinador u otro que esté un poco en la comunicación, ¿no?, con el teletrabajador. Muy bien, entonces seguimos con la siguiente definición. Bien. Ahora vamos a tocar el tema de cuáles son las obligaciones, ¿no? Porque esto tiene mucho que ver con el análisis del PAT, ¿no? Cuando ustedes tengan el PAT, ¿no? Es realizar el teletrabajo de manera personal, no siendo posible que pueda ser realizado por un tercero. Eso es lo que dice la guía. Entregar y reportar el trabajo encargado por la entidad pública dentro de su jornada laboral en los plazos acordados. Cumplir las medidas, condiciones, recomendaciones de seguridad sobre el trabajo y la normativa vigente sobre seguridad, confianza digital, protección, confidencialidad de los datos, así como guardar confidencialidad de la información proporcionada en la prestación de labores. Entonces, bueno, en el caso de la primera obligación, podríamos decir que definitivamente una persona no puede realizar el trabajo de otra persona. Ahora, ante la evidencia de ello, bueno, obviamente sí podría generarse un PAD, ¿no? Como tal, porque obviamente el teletrabajador, ¿no? En primer momento, como señalamos, es un trabajador con un vínculo contractual. Tiene funciones y obligaciones, no puede delegar, ¿no?, porque es el contrato laboral, recordar, es de carácter personalísimo, no podemos delegarle a una persona o a otra que pueda realizar nuestra función. En el caso del B, entregar y reportar el trabajo encargado por la entidad pública dentro de su jornada laboral en los plazos acordados. Bueno, esta es una temática que también pasa cuando estamos en una modalidad presencial, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, un jefe, ¿no?, envía un informe a la Secretaría Técnica y dice, bueno, ¿sabes qué? La persona le encargué tales funciones, había algunos, no sé, puede ser un pedido de información pública, podría ser algún recurso de reconsideración, apelación, en fin, todo lo que pueda ser un trámite que esté sujeto a un plazo peritorio, ¿no? Y que pueda, obviamente, su no respuesta puede impactar negativamente en la gestión. Entonces realiza el envío a la Secretaría Técnica bajo el marco de decir, bueno, no ha cumplido sus obligaciones de teletrabajador, ¿no? Que es entregar y reportar el trabajo encargado por la entidad pública dentro de su jornada laboral como tal, ¿no? O sea, es decir, porque suele pasar a veces que tal vez yo mando un correo a las 8 de la mañana, 8:30, y digo, bueno, ¿sabes qué? Este trabajo hay que tenerlo al mediodía, es un ejemplo, ¿no? Y no se tiene respuesta, ¿no? Entonces ahí, bueno, obviamente el jefe inmediato, su sustento es tal vez en primera instancia el correo electrónico institucional, ¿no? Y tal vez si utilizan algún medio de comunicación como Google Meet, como Teams, WhatsApp, muchas veces también el grupo WhatsApp, se determine que esa persona no pudo contestar, ¿no? O no contestó en el plazo indicado. Luego también lo que señala es cumplir las medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad sobre el trabajo. Ahora, esto es importante porque al momento de que se otorga el teletrabajo, recordar que se hace un checklist y se firma el anexo 3, en la cual yo señalo de que cumplo todas las condiciones en materia de seguridad. Entonces suele pasar que a veces, bueno, yo puedo declarar un domicilio,
puedo indicar si tengo todas las condiciones, pero cuando de alguna manera tu jefe inmediato intenta conectarse contigo, no, tal vez escuchas mucho ruido, tal vez el internet no permite conectarse, tiene problemas constantes de comunicación. Entonces ahí también hay una situación que se puede considerar, ¿no?, como una obligación del teletrabajador y que en realidad puede afectar, porque si una persona efectivamente en primera instancia firma un anexo 3 y señala, ¿no?, que tiene todas las condiciones, pero en el interín del teletrabajo, el jefe inmediato o la coordinación inmediata se percata, vamos a suponer que la persona tiene problemas constantes de internet, se percata que tal vez al momento de que se conecta, tal vez es un lugar con poca iluminación, bueno, otras condiciones, o tal vez está en un lugar, ¿no?, o en un lugar en donde no tenga las condiciones, ¿no?, tal vez un escritorio para poder conectarse. Ahí también hay una importante precisión porque hay que recordar que también se tiene que realizar las supervisiones, ¿no?, a los teletrabajadores, ¿no?, de parte de las oficinas de recursos humanos, ¿no?, justamente para poder revisar si estarían en el marco de la seguridad en el trabajo. Entonces es importante también tener en cuenta ello para fines, ¿no?, de poder evaluar un posible PAT, ¿no?, como tal. Entonces tal vez no ir a un PAT, sino pedir a la oficina de recursos humanos, oye, tengo un trabajador, ¿no?, que tiene problemas constantes de conexión, al parecer está en un lugar que no podemos escucharlo bien, no podemos verlo bien, nos dice que es entonces ahí automáticamente se puede trabajar una supervisión, una visita al trabajador para poder conocer si efectivamente podría estar cumpliendo el tema de las recomendaciones de seguridad en el trabajo u otros. Muy bien, entonces también ahí tomarlo en cuenta, bueno, y si no se encontrara, podríamos, bueno, estar en un problema también, ¿no? Porque finalmente podría afectar el normal desenvolvimiento de la gestión a nivel, ¿no?, del proceso de teletrabajo. Muy bien, ok, seguimos. Entonces, ante ello, este, tenemos estar disponible en la jornada laboral del trabajo para las coordinaciones necesarias, cuidar los bienes otorgados por la entidad pública, usarlos exclusivamente para evitar que los bienes sean utilizados por personas ajenas, sujetas a la relación laboral y participar de los programas de capacitación que disponga la entidad. En el punto D es un tema que en realidad es el que más se ha visto un poco a nivel de las instancias del Tribunal de Servicio Civil. Estar disponible durante la jornada laboral. Ahora, sabemos que hay un gran reto en el teletrabajo, y esta es una apreciación, bueno, un poco en mirada de lo que se tiene, es que nosotros no tenemos una plataforma, ¿no?, que permita, ¿no?, de saber si pues el minuto a minuto del servidor. No tenemos esa posibilidad, ¿no? Tal vez algunas entidades sí están invirtiendo, ¿no?, tal vez en un software que creo que es una propuesta a mejorar en algún momento para poder contar con un software, tal vez a nivel de todas las entidades, que permita justamente poder evaluar, ¿no?, saber si el trabajador. Pero más allá de ello, ya internamente se han habilitado otros mecanismos. Entre ellos es un Teams, es un chat, es un Google Meet, ¿no? Más que todo un chat, porque ese es el día en la cual, bueno, de alguna manera se reporta un ingreso y salida, vamos a decirlo así, del teletrabajador, ¿no? Y en el tema de las coordinaciones, en definitiva, el correo institucional es clave para la delegación, las agendas en el calendar, los correos electrónicos son claves y que forman parte, ¿no? Obviamente, cuando se pueda iniciar un PAD como tal, ¿no? O que pueda generarse, ¿no?, ante la situación. Porque puede pasar que esa persona pueda viajar o pueda tener salidas fuera del país, en fin, ¿no?, que también podría generar la evidencia de que esa persona no está en la jornada laboral o no está disponible en la jornada laboral como tal. Bueno, luego tenemos cuidar los bienes otorgados si en caso se entregase y participar de los programas de capacitación como tal, ¿no?, que está muy relacionado, bueno, al plan de desarrollo de personas y también se está desarrollado que la entidad está obligada a prestar capacitaciones en materia de hostigamiento sexual, seguridad en el trabajo y temas de ley de protección de datos. Bien, ¿cuáles son las obligaciones que tiene la entidad respecto a la modalidad de teletrabajo? ¿No? Comunicar justamente al teletrabajador el tema de la decisión de la autorización, la variación o reversión, ¿no?, de labores. Ahí también hay una importante precisión porque cuando se da la reversión, ¿no?, tiene ciertas condiciones que ahorita vamos a analizar, ¿no?, que están relacionadas en primera instancia de las necesidades organizativas de la entidad
o en su defecto, ¿no? Se puede ver que el teletrabajador realmente no se encuentra o no cumple con sus principales obligaciones, ¿no? En la materia de teletrabajo. Luego también otras obligaciones que tiene la entidad pública es evaluar de forma objetiva la solicitud de prestación de teletrabajo, ¿no? A labores presenciales. Bueno, en el caso de la entrega de condiciones, en el caso del sector público, todavía esto está en un proceso. En realidad, recordar que esto más que todo aplica al sector privado, porque en el caso del público se firma una declaración jurada de parte del teletrabajador que él cuenta con todas las condiciones para poder asumir, ¿no? Como tal. Y luego tenemos el tema de la desconexión digital, que ya hemos comentado, que forma parte también de un derecho que se le otorga a los teletrabajadores, ¿no? Para desconectarse fuera del horario laboral, salvo situaciones, ¿no? Que ameriten, ¿no? Alguna urgencia de parte de la entidad. Muy bien, entonces se capacita al trabajador en temas referidos a la protección de datos, se notifica a los servidores, el uso de aplicativos, la seguridad de la información, entre otros. Aquí veíamos el tema de que la guía de teletrabajo habla, ¿se puede revertir la modalidad de teletrabajo? Porque eso sucede, ¿no? Y aparte recordar que si se revierte, ¿no? La persona podría realizar, pues, su recurso impugnatorio, por realizar su reclamo y decir, bueno, ¿por qué me revierten el teletrabajo? Entonces aquí lo que dice la guía de servir, bueno, también importante tenerlo en cuenta, es por razones motivadas en las necesidades de servicio que presta el servidor civil, la entidad pública puede autorizar a solicitud, modificar o revertir, ambos por decisión propia de la entidad, de acuerdo a las necesidades de servicio, la modalidad de teletrabajo y viceversa. Entonces, lo que está diciendo, sí puedo revertirlo si es que tengo alguna situación de necesidad de servicio de por medio. También se puede revertir por otras condiciones que tienen una connotación tal vez más específica, ¿no? Es no estar disponible durante la jornada laboral de teletrabajo, incumplir la ejecución de actividades y productos asignados a encargados e incumplir las medidas de seguridad y confidencialidad de la información. Bueno, aquí hay una situación que en realidad la guía no la contempla, pero un poco en la mirada práctica que están teniendo también las secretarías técnicas o las oficinas, ¿no? Con jefes inmediatos es si bien la guía establece que se puede revertir el teletrabajo, ¿no? Dado que se ha considerado como tal estas posibles, en el caso de necesidades de servicio, en realidad está más que sustentado porque el jefe inmediato indicaría, bueno, necesito porque tal vez tengo un plan de acción, tengo una situación que trabajar y necesito que esta persona retorne. Entonces, en este caso, pues no habría mucho punto de debate porque podría tenerse claro, como bien dice, que el tema del teletrabajo, como es una modalidad de prestación especial de labores, también está sujeta a las necesidades organizativas de la entidad. Entonces, ahí se puede dar. Pero también esta guía ha recogido que puede revertirse en caso de no estar disponible durante la jornada laboral, incumplir la ejecución e incumplir medidas de seguridad y confidencialidad. Aquí nos hacemos una pregunta, ¿no? Podría ser, bueno, pero el servidor podría decir, ¿por qué me tienen que mandar un PAT, ¿no? Si al final me han revertido el teletrabajo, ¿no? Por tanto, no me corresponde estar en un PAT, considerando que la guía de teletrabajo dice que ya me han revertido. Si yo regreso a mi labor, y bueno, se acabó la situación, ¿no? Podría decir el trabajador. Bueno, ahí es un punto en la cual, bueno, también invito a que puedan escribir en el chat de debate, ¿no? Porque en primer lugar, no exime de la responsabilidad, ¿no? Si una persona no estuvo disponible en algún proceso clave, importante, que fue debidamente delegado o entregado, ¿no? O asignado y no lo realizó, igual se revirtió el tema del teletrabajo, no exime las responsabilidades. Ahora, vamos a suponer en una mirada de ejemplo o de una mirada operativa que, digamos, la oficina de presupuesto, vamos a suponer, tiene a cargo un especialista, no de presupuesto que tiene a cargo, vamos a suponer, el envío de un informe de demanda adicional, ¿no? Es un ejemplo un poco en el sector público. Entonces, tiene a cargo esa importante función, tiene que elaborar un informe y tiene que enviarlo, de alguna manera, si es una unidad ejecutora, al pliego. ¿De acuerdo? Entonces, ese día, que es un poco el día clave o el día cero, ¿no? La persona que se encuentra en teletrabajo no contesta el teléfono, la llaman, no contesta, ¿no? O van a su casa, ¿no? Porque algunos empleadores también, bueno,
podrían visitar, ¿no? Tal vez podría haberle pasado algo o saber si está. Entonces tampoco lo encuentran. ¿Sí? Entonces, ese proceso clave no se pierde, ¿no? Tal vez no había una persona preparada o alguna persona lo suplió, pero finalmente no generó pues una situación de tensión. Y al día siguiente ese trabajador A, le vamos a poner, se vuelve a conectar nuevamente y le llega su notificación de reversión de teletrabajo. Y esta persona realiza su reclamo, su apelación, que porque han revertido. Aquí hay una recomendación importante que se tendría que tomar en cuenta desde la mirada práctica del ORH. Si el jefe inmediato justamente detectó de que esta persona no estaba disponible, no comunicó, no tuvimos justamente la coordinación, porque si la persona tenía un impedimento de conectarse, que le puede pasar a cualquiera, bueno, en este caso tendría que haberlo informado, ¿no? Y bueno, aplicar alguna otra medida, ¿no? Como unas vacaciones, una licencia sin goce, no lo sé, que permita, ¿no? Justamente que la labor asignada no se vea perjudicada. Entonces, ahí, de alguna manera, el jefe de recursos humanos podría, no, perdón, el jefe inmediato realiza un informe a la ORH y le dice, mira, ¿sabes qué? Esta persona no ha estado disponible, aquí están las evidencias, no sé, visitas, correos, y necesito que se revierta el teletrabajo como tal. Bien, ahora, sin perjuicio de ello, también hay que recordar que la ORH es un poco, recordar que su función, y tiene a cargo también la Secretaría Técnica, podría en este caso, ¿no? Poder también remitir, ¿no? Debería o se recomienda remitir este informe, este pedido de reversión a la Secretaría Técnica para la evaluación del deslinde de responsabilidades de corresponder, ¿no? Porque finalmente el hecho que se revierte el teletrabajo no implica que se exima de la responsabilidad, ¿no? Porque podría entenderse si tal vez algunas ORH han tenido estas situaciones, he dicho, bueno, le revertimos y bueno, la persona ya se va a conectar, pero finalmente ya no lo manda a Secretaría Técnica. Importante esa precisión, ¿no? Para tenerla en cuenta al momento de que se genera esta reversión del teletrabajo. Se revierte justamente porque la naturaleza de la reversión no es de carácter sancionador, porque para eso va la Secretaría Técnica. Va por un tema de que el análisis de la guía, un poco de esta aplicación de la reversión, va por el hecho de que justamente ante la necesidad organizativa y ante el incumplimiento visible del teletrabajador, considerando que las obligaciones ya han sido delimitadas, es necesario que pueda revertirse el teletrabajo, ¿no? Pero obviamente es una aplicación inmediata, ¿no? Para poder un poco tener en vigilia al trabajador, pero no lo exime de la responsabilidad que podría haber aquecido. Las finalidades son distintas, mientras que en el PAD se tiene justamente evaluar si realmente habría habido, porque tal vez la persona puede decir, bueno, no, yo ese día estuve de descanso médico, podría ser una opción, o ese día tuve una emergencia familiar, ese día me robaron el celular. Bueno, mil situaciones que podrían, ¿no? Desvirtuar la situación de un posible proceso disciplinario, ¿no? Igual, y esa es la mirada del PAC, y la mirada del tema de la reversión es justamente, ¿no? El evaluar de que la obligación fue de alguna manera incumplida, ¿no? Y que realmente se revaluaría, ¿no? Dada la necesidad organizativa de la entidad. Entonces es importante esa precisión que van por dos vías diferentes. Algunas entidades optan, en realidad, por ir por la mirada del PAD, ¿no? Ir por la mirada del PAD, no revertir inmediatamente el teletrabajo, ¿no? Sino ir por la mirada del PAD, ¿no? Evaluar justamente eso, o esperar que el teletrabajo pueda justamente vencer, ¿no? Porque a veces ahí también las recomendaciones en las adendas de teletrabajo pueden ser mensuales, pueden ser bimensuales, pueden ser trimestrales. Entonces, que no sean con demasiado tiempo, justamente porque podrían haber situaciones como esta, que justamente pueda generar, ¿no? Una situación de tensión o complicación a nivel de la entidad. Muy bien, seguimos entonces. Bueno, luego tenemos incumplir la ejecución de actividades, productos, que eso también forma parte un poco o la no conexión a reuniones, ¿no? Entre otras. Incumplir medidas de seguridad y confidencialidad de la información, ¿no? Este punto en realidad, este punto de incumplir es muy complicado porque si bien en las entidades hay una política de protección de datos, hay una política
en la cual de seguridad, ¿no? Que deberemos tener como empleadores, sí, todavía creo que hay una oportunidad de mejora bastante alta en la cual de poder un poco monitorear, ¿no? Tal vez, justamente toda la información que podría tener el teletrabajador, ¿no? Y poder usarla de alguna manera a su favor, ¿no? Pero el contra que tenemos es que vale mencionar que en el sector público todavía no se aplica el tema de asumir los gastos, ¿no? Como tal, como sí lo hacen en el privado, en la cual te otorgan una laptop, en la cual te otorgan, pues, el tema de los costos también del internet y la luz, que todavía no se ha un poco perfeccionado a nivel del sector público. Muy bien. Luego también se puede revertir el teletrabajo cuando no se garanticen las condiciones de conectividad para desarrollar el teletrabajo, que era un tema que ya lo había mencionado, ¿no? Cuando una persona de alguna manera no se encuentra disponible, puede ser que esté en un lugar con mucho ruido, puede ser que constantemente tenga problemas de internet, ¿no? Que se esté conectando tal vez de su celular, que no tenga una computadora, que no tenga una tablet, entonces acarrea realmente un problema para ella y se revierte el teletrabajo justamente porque no cumple las condiciones de teletrabajo preliminar. ¿De acuerdo? Justamente ahí también va desde el tema de las obligaciones como tal. Muy bien, entonces, y luego otros supuestos que debidamente motivados dificulten la prestación de los servicios o las necesidades organizativas de la entidad pública. Bien, entonces ahí sí podría recaer una pregunta, porque creo que es una pregunta que podrían hacernos, es que él se dio por decir, bueno, entonces estoy siendo doblemente sancionado, podrían decirme, ¿no? Porque en primer lugar me mandaron a Secretaría Técnica porque supongamos no entregué una tarea y encima me revierten mi teletrabajo. Entonces me están sancionando dos veces, me están maltratando dos veces. Podría también ser un punto que podría considerar el teletrabajador, ¿no? En un descargo, en una situación. Entonces hay que tener en cuenta, como les señalo, la finalidad de ambas situaciones. Cuando tú firmas una adenda de teletrabajo, no como tal, se te establecen justamente las obligaciones del teletrabajo para su cumplimiento, ¿no? Y en el caso del PACT, ¿no? Sabemos que es relacionado a las responsabilidades. Hay que tener bastante cuidado, hay una línea muy delgada entre el tema de la reversión del teletrabajo y otra línea que es relacionada al incumplimiento funcional que podría haber generado, ¿no? El tema del no cumplimiento de la obligación. Bien, seguimos entonces. Luego de ahí tenemos algunos aspectos. ¿Cuáles son los criterios que las entidades deben considerar? Este es un ex ante, ¿no? Porque cuando ya estamos en la mirada de la infracción es que ya se suscitaron, ¿no? Las posibles situaciones que podrían haber generado justamente la infracción como tal. Entonces, lo que puede generar es que de alguna manera podría podríamos, desde una mirada preventiva, evaluar correctamente los temas de teletrabajadores, ¿no? Porque al momento de generar el PAC, podríamos tener en una posición de descargo de algún servidor en la cual, bueno, pero la entidad a mí me dio teletrabajo, sabiendo de que habían criterios y subcriterios que tenían que considerarse para otorgar. ¿De acuerdo? ¿No? Y por ende yo no soy totalmente responsable, sino también es la entidad, ¿no? Como tal, y bueno, pues, ¿no? En fin, entonces sí hay que tener un especial cuidado y bueno, acaba un repaso que se deben considerar criterios en la cual se deben considerar características y condiciones para ser teletrabajables. Debe haber acceso a la tecnología y responsabilidad de la información y deben tener una situación de discapacidad o vulnerabilidad del teletrabajo. O sea, se puede priorizar. Es decir, yo podría otorgar teletrabajo a personas que sus funciones cuenten con características y condiciones de ser teletrabajables. Puedo otorgarle si es que tiene acceso a la tecnología y responsabilidad de la información, y otras situaciones de discapacidad y vulnerabilidad del teletrabajador. ¿De acuerdo? Entonces, eso también son criterios que se ha considerado en la guía y que también se toman en cuenta desde la mirada ex ante también, ¿no? También a nivel de PAC, definitivamente, cuando ya están en un proceso de investigación, podría decir, bueno, esta persona ha desarrollado tales funciones, ¿no? Porque, ¿qué va a suscitarse? Vamos a suponer que yo trabajo con una persona, vamos a hacer un ejemplo un poco extremo, ¿no? Un chofer, un notificador.
¿no? Entonces, y esta persona yo le otorgo teletrabajo. No es una persona vulnerable, no es una persona vulnerable, porque bueno, por ahí podría ser si se le podría otorgar, ¿no? O tal vez cambiar de funciones. Pero en el caso que no fuera así, y al momento de que la persona se sienta en un teletrabajo, hacer tales funciones administrativas y no cumple, ¿no? Y no cumple alguna de las obligaciones, ¿no? Podría estar sujeto a que no hubo análisis previo, ¿no? De que este puesto ya no podía ser teletrabajable. Se tendría que evaluar otra posibilidad desde la mirada de recursos humanos para que esta persona, si es un, por ejemplo, una persona con un contrato indefinido, o sea, es un 728, un caso, un 276, pueda realizar otras funciones o finalmente si es una persona que tiene una discapacidad o vulnerabilidad, se le pueda asignar otro tipo de labor. Pero si no tiene ninguna de estas condiciones, ¿no? Y finalmente se le otorga, sí podríamos estar sujetos a una responsabilidad, porque habríamos otorgado o se habrían podido otorgar en la condición de teletrabajador a un cargo que no cubriría estas funciones. ¿De acuerdo? Entonces eso puede también generar un impacto realmente fuerte en el desarrollo del procedimiento disciplinario como tal. ¿De acuerdo? Entonces es importante también esta precisión del ex ante, ¿no? Y que seguramente también las secretarías técnicas han tenido casos así y obviamente les complica también el análisis, ¿no? Porque tendrían que ver, bueno, el análisis, las funciones, pero también tendrían al frente de que se otorgó, ¿no? El teletrabajo de un funcionario responsable. Bien. Otro criterio también que tenemos en consideración son los subcriterios, es nivel de flexibilidad de puesto, que tiene la capacidad de adaptarse a un horario flexible, trabajar en cualquier lugar con conexión a internet, establecimiento de horarios y líneas claras de comunicación para la entrega de trabajo y seguimiento. Muy bien. También este es un criterio ex ante que también la Secretaría Técnica podría evaluar, ¿no? Ante una situación, porque podría suscitarse, vamos a suponer que estamos ante un PAT que la persona no se conectó de alguna manera a una reunión, ¿no? Digamos, a una función asignada en el día. Entonces, tiene toda su adenda, tiene todos sus documentos firmados para poder justamente considerar el teletrabajo y la persona dice, bueno, yo nunca dije que tenía internet, ¿no? A pesar que fue una declaración jurada. Entonces, si se evalúa un poco la naturaleza del puesto, se podría ver que el puesto, pues, cumpliría con este criterio de nivel de flexibilidad del puesto y con ello, pues, no, podría estar exento de responsabilidad, ¿no? Como tal. Muy bien. Eh, Seguimos entonces, bueno, con establecimiento de horarios y líneas claras de comunicación para la entrega de trabajo y seguimiento, que también forma parte de un subcriterio del teletrabajo. Cumplimiento y productividad. Las actividades del puesto permiten establecer plazo de ejecución y pueden sujetarse a objetivos y metas. También el puesto uno de los subcriterios es la autonomía de tareas, que las actividades del puesto permitan tomar decisiones, resolver problemas sin supervisión directa, no estar sujetos a imprevistos que puedan justamente impedir el trabajo de manera autónoma y que las funciones sean repetitivas o fácilmente replicables. Muy bien, entonces también forma parte en su criterio que también se toma en cuenta, ¿no? Para las secretarías técnicas, ¿no? Respecto a los criterios y subcriterios. Digitalización de las actividades del puesto, los documentos que permiten el desarrollo de las actividades del puesto. Para el desarrollo de las actividades se gestionan expedientes tramitados íntegramente por medios electrónicos. Muy bien. Confidencialidad de la información, que existen regulaciones en materia de política de seguridad, como la gestión de contraseñas y uso de dispositivos móviles, ¿no? Entonces, ante ello, tenemos pues que al momento de poder realizar el análisis a nivel de una secretaría técnica, tenemos que revisar en la integridad, ¿no? Todos estos criterios o criterios que permitieron que el teletrabajo, que se pudiese convertir ese puesto en teletrabajador o que tuviera las condiciones para que sean teletrabajadores, ¿no? Como tal, porque podría decir, ¿no? Soy una persona que no tiene conexión constante, pero igual el teletrabajo podría estar, ¿no? Generando de que podría no tener las condiciones, ¿no?
Si es un puesto que requiere, por ejemplo, acudir de alguna manera a algún archivo físico, un archivo de legajos, y tengo teletrabajo total, podría, ¿no? Justamente estar ante una situación en que mi teletrabajo no ha sido bien analizado, ¿no? Y a nivel, pues, de un PAT, ¿no? Podríamos también delimitar de que tal vez no estuvo bien otorgado en un primer momento o que no se cumplieron los criterios, ¿no? Del teletrabajo como tal, ¿no? Es un poco una mirada ex ante como tal. Ahora, si finalmente se determina que la persona, por ejemplo, no cumplió las obligaciones propiamente del teletrabajo, a pesar que cumplía con los criterios y los subcriterios, ¿no? De los puestos, bueno, obviamente podría estar sujeto a responsabilidad. Entonces, hay una línea muy delgada y esta es una información importantísima que tienen que tomar en cuenta las secretarias técnicas, los analistas y también los oficinas de recursos humanos. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar todo solamente para cerrar este tema de los actores del PAT, ¿no? Que ya ustedes también han visto muy de cerca, muy seguramente, y que eso también no ha cambiado, ¿no? Definitivamente al momento de generar posibles infracciones en el tema del teletrabajo, ¿no? Está el servidor, está los actores del PAT, la Secretaría Técnica, el órgano instructor, el órgano sancionador y el Tribunal del Servicio Civil, URH, en caso de los recursos administrativos que se puedan interponer en el desarrollo del PAT. A manera de repaso, quiénes son las autoridades del PAT y cuáles son las sanciones a sugerirse, ¿no? Verbal, escrita, suspensión, destitución y quiénes son las instancias que instruyen y sancionan, ¿no? Tenemos como protagonista a las oficinas de recursos humanos, y también al titular de entidad y también al Tribunal del Servicio Civil en caso de apelaciones, ¿no? Al momento de poder resolver algunas situaciones del PAT. La Secretaría Técnica, que también ya conocemos de cerca cuál es un poco su función, quién es el secretario técnico, y que finalmente no tienen capacidad de decisión, porque recordar, como lo hemos visto en el esbozo anterior, finalmente son los órganos instructores y sancionadores quienes forman parte, ¿no? De este proceso de delimitar la posible sanción ante un posible procedimiento disciplinario. Los flujos que ya también hemos revisado, que también están socializados por servir, que va por el tema de los informes instructores, sanciones o archivamientos, investigación preliminar y documento que contiene imputación de cargos notificados al servidor público. Los días que también podrían considerarse que están relacionados al acto de inicio, a la notificación del servidor, al descargo del servidor y el informe instructor, ¿no? Que también forma parte del tema del PAT. La fase sancionadora también, que forma parte también del proceso, ¿no? Y que también aplica, ¿no? Obviamente también en materia de teletrabajo. También importante recordar cuáles son las garantías de los servidores: el derecho a no declararse contra sí mismo, derecho a la defensa, derecho a la asistencia, el derecho a conocer los cargos y el derecho a utilizar los medios de prueba. Recordar que esto aplica también, obviamente, al proceso administrativo disciplinario en el teletrabajo, ¿no? Eso es una garantía que les toca absolutamente a todos los que tienen un vínculo laboral, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las consideraciones, estimados, que debemos tomar en cuenta al momento de tener un PAT de teletrabajo en el sector? Hemos revisado los criterios, los subcriterios, las definiciones, la desconexión digital, ¿no? La reversión del teletrabajo, las finalidades que tiene la reversión y la finalidad que tiene el procedimiento. Entonces, las consideraciones que tenemos que tener en primera instancia es aplicar el marco legal, ¿no? Que corresponde, ¿no? En este caso, recordar que la ley de servicio civil en el tema disciplinario alcanza a los regímenes laborales, ¿no? Que son 728, 276 CAS, y si la entidad tuviese la ley servir. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es nuestro marco normativo. Luego, tener en claro la tipificación de las faltas en el teletrabajo, ¿no? Que está asociada justamente a las obligaciones que hemos repasado, ¿no? Que está relacionada a las obligaciones del teletrabajo, y realmente tener clara la línea de la reversión del teletrabajo y el posible PAT o posible infracción que podría ser imputable el teletrabajo. ¿De acuerdo? Importante esa precisión porque puede haber una confusión al momento de generar una aplicación.
Recopilación y valoración de la prueba digital. Este es un tema importantísimo, es una consideración que no se toma mucho en cuenta porque nos hemos quedado, hay que decirlo, pues un poco con el sesgo de la presencialidad. La prueba digital, como lo señalaba, pues los correos electrónicos, los calendars, las reuniones, los enlaces de reuniones, las llamadas, entre otros, ¿no? Entonces, las comunicaciones y notificaciones electrónicas, ¿no? El derecho a la defensa y debido proceso y desconexión digital. Ahí también en el tema de las comunicaciones suele pasar en los teletrabajadores, porque realmente a veces muchos me hacen la pregunta y me dicen, es muy complicado tener teletrabajadores, ¿no? Porque es muy difícil controlar justamente su gestión, su trabajo, porque en presencial, bueno, yo llego y puedo ver a todo el personal, ¿no? Que está trabajando, ¿no? Porque está en un teletrabajo, muchas entidades optan muchas veces por no considerar, ¿no? El tema de teletrabajo. Y finalmente, el tema de las comunicaciones, ¿no? Recordar, bueno, que se pueden establecer mecanismos de comunicaciones al inicio de la jornada laboral, ¿no? Que puede ser a través de una plataforma que podamos tener, que puede ser Google, puede ser este enlace en algún aplicativo que permita justamente generar esta evidencia de que esta persona se encuentra conectada, ¿no? Como tal para fines de una situación. Y también el tema de la notificación electrónica es que procuremos usar siempre los correos electrónicos, ¿no? Institucionales, los OneDrive, todo lo que pueda tener, porque justamente a veces los empleadores dicen, bueno, le voy a mandar una llamada, un WhatsApp, ¿no? Y finalmente podría, ¿no? Podríamos hacer justamente de pruebas tal vez un poco informales que podrían generar tal vez una desvirtualización más adelante. El correo electrónico es el medio idóneo. Ahora, si también hay teléfonos institucionales que se le puede asignar a la persona, ideal. También podría considerarse esta situación. Muy bien. Y bueno, también tener en cuenta el tema de la desconexión digital, que también forma parte de un derecho del teletrabajador como tal, ¿no? Justamente como ello. Muchas veces me han hecho la pregunta en la cual dice, bueno, yo, por ejemplo, ya termina la jornada laboral y yo le envío un correo electrónico de alguna manera a las 6 de la tarde o a las 7 de la noche, no, la persona ya no está conectada y le indico que eso de ahí lo puede realizar, obviamente, no sé, entre martes, miércoles, porque el correo sea el lunes, ¿no? Entonces, hay que tener importante que ese es bueno, un correo justamente que tú envías para encargar una tarea, ¿no? No estás pidiendo que la persona se conecte en ese momento para resolverla. Por tanto, ahí justamente en la redacción, y justamente ahí va el tema de la comunicación, hay que tener mucho cuidado de lo que asignamos, ¿no? Es decir, si finalmente yo puedo mandar un correo a las 7 8 de la noche porque todavía me encuentro trabajando conectado, sí un poco tener la precisión de que esas labores, ¿no? Se van, no sé, dar el plazo de inicio y el plazo fin. ¿No? Para fines, ¿no? Porque suele pasar que dicen, o sea, no puedo mandar ningún correo fuera de horario. El tema de los envíos de los correos o las asignaciones de tarea, o el envío de asignaciones de tarea que no sean para ese momento, claro está, y se establece un hueco, no están prohibidas porque finalmente es información que la persona la va a revisar al día siguiente, ¿no? Pero bueno, lo más recomendable es que sea en el horario laboral, pero si hubiera esa casuística, que sí las hay, porque podría el teletrabajador, bueno, pero la persona me mandó un correo y me ha dicho que yo haga tales tareas, pero en ninguna parte de la comunicación se señala de que tú tienes que hacer la tarea en ese momento, porque obviamente respetamos que es el horario laboral, pero por temas de que en ese momento la persona que el emisor estaba conectado no le pide pueda encargar la tarea. Entonces es importante esa precisión porque también ha habido casos en la cual se señala de que no deberían mandar, ¿no? Pero muchas veces hay personas que, bueno, están trabajando aún y pueden delegar, pero hay que ser muy cuidadosos en la comunicación o en la emisión de la comunicación, ¿no? Que es importante tenerla en mirada. Vamos a tener un casito práctico y me gustaría, bueno, ahí también darle el espacio de preguntas, tal vez. Nos dice, un teletrabajador de una empresa de servicios, ¿no? Cuya jornada es de 9 a 6 p.m., registra ingresos de la empresa de 9:30 en varias ocasiones durante un mes y no responde llamadas o mensajes en la plataforma de comunicación interna durante periodos prolongados dentro de su jornada. ¿Qué aspectos debería considerar el PAT? Un poco de lo que hemos revisado, ¿no? ¿Qué aspectos debería tomar en cuenta considerando o revisar el marco legal? Vamos a suponer que no sea una empresa de servicios, vamos a suponer que sea una entidad pública, ¿no?
marco legal aplicable, tipificación de faltas en el teletrabajo, recopilación y evaluación de la prueba digital, comunicaciones y notificaciones electrónicas y derecho de defensa. ¿Qué debería tomarse en cuenta para el tema del PAT? Considerando que esta persona está en un teletrabajo total, vamos a suponer, no responde llamadas, no responde mensajes, registra en el aplicativo 9:30 y su entrada hasta las 9, en fin. Entonces, podría considerarse en primer lugar las pruebas, ¿no? Las pruebas, que es el registro de ingreso y de salida, si es que hubiera, como lo dije, ¿no? Si hubiera alguna plataforma, si es que no tenemos un aplicativo que regule la entrada y salida, pero tal vez el ingreso y salida, los correos electrónicos, mensajes que no fueron contestados, entre otros, ¿no? Y también entre los aspectos son la falta, ¿no? La correcta tipificación de la falta, que también es una consideración en el tema de teletrabajo, es decir, que si es reiterado, si hay un abandono de trabajo, ¿no? Y incumple las obligaciones laborales que se le habría encargado, ¿no? Ahí también algunas entidades suelen usar, por ejemplo, el tema del calendario institucional, el Google Calendar, y comienzan a agendar todas las actividades de los servidores, ¿no? Que se encuentran en teletrabajo o no, y con ello es más fácil monitorear y queda un poco en el calendario para poder hacer un poco la supervisión de las actividades que están realizando. Eso en realidad se parametriza justamente para poder tener el control y que también el servidor que está en teletrabajo pueda contar y pueda informar en el plazo establecido. Muy bien, entonces no sé si tenemos algunas preguntas, comentarios o dudas, por favor, encantada de poder absolverlas. Muy amable, estimada doctora Gloria Patricia. Con su venia solicitamos a la comunidad jurídica si tienen dudas o preguntas o palabras de elogio, pueden hacer la manito para efecto de darles acceso o dejar por la casilla de comentarios. A ver, esperamos unos momentos. Si tienen Claro que sí. preguntas o dudas. Muy bien, al parecer todo está conforme, estimada doctora. Con ello hemos estado concluyendo la sesión del día de hoy sobre consideraciones del procedimiento administrativo disciplinario en el teletrabajo del sector público. Doctora, ¿algunas palabras de reflexión al modo de concluir? Tenemos una Sí, pregunta, al parecer. sí, hay una pregunta. Muchas gracias. Hay que darles un poquito más de tiempo. Sí, a ver, vamos un Sí, doctora. poquito generando el repaso. Sí, bueno, ahí un poco la recomendación es que todavía, en primer lugar, un poco de lo que hemos revisado, hay muchas oportunidades de mejora en la norma para el tema de los teletrabajadores y los controles para el tema del PAT, ¿no? Como lo dije, en primer lugar, el tema de poder tener el control de las actividades, el control del ingreso y salida, ¿no? El control, el tema de las comunicaciones, ¿no? Ha pasado también que han habido intervenciones en que la persona no comunica, por ejemplo, sus citas médicas, sus permisos médicos, ¿no? Entonces, cuando nosotros intentamos comunicarnos que desconocemos, ¿no? Obviamente, decimos, mire, la persona no, entonces después vemos que hay una cita médica. Entonces, por ejemplo, esa información, ¿no? Es importante estar constantemente cruzándola con la Oficina de Recursos Humanos, quien es personal clave, ¿no? Porque finalmente podríamos estar recayendo también en un abuso de autoridad, ¿no? De parte a los trabajadores. Entonces ahí sí hay que tener especial cuidado en el tema. Entonces ahí los del tema de la Secretaría Técnica, pienso también que debe un poco sentarse con la SUTECO para mejorar tal vez el flujo de procesos respecto a la temática de los teletrabajadores, ¿no? Porque como señalamos, no es que el teletrabajador pueda estar todo momento conectado, ¿no? Pero que realmente cumpla justamente algunos aspectos relacionados al cumplimiento y estar conectado en el horario laboral, que es tan importante. Y si no está, o no puede conectarse en el laboral, realmente sea, pues, como bien lo manejamos en presencial, ¿no? Hay alguna situación de alguna licencia sin goce, de alguna licencia con goce, algún permiso médico que nadie, como vuelvo a señalar, está exento. Nadie prohíbe esa situación en los teletrabajables, pero sí tiene que estar de bien. Creo que el tema de la comunicación también no está todavía bien manejado, lo cual conlleva justamente a que puedan generarse estas situaciones. Voy a leer la pregunta, creo que hay una pregunta. Nos dice Samuel. Samuel nos dice, Samuel Gómez Callabo, muchas gracias por tu pregunta. Me dices, doctora, ¿el teletrabajo carrea carga procesal?
Bueno, acá recarga procesal, bueno, las secretarías técnicas tienen mucha carga procesal, ¿no? Definitivamente porque siempre están ligadas a tener mucha información de posibles deslindes, ¿no? Aparte recordar que el tema de la infracción de los trabajadores puede darse en trabajadores que estén en una modalidad presencial o estén en una modalidad virtual. Creo que más allá de que acarrea una carga procesal, a mi humilde opinión, Samuel, es que todavía hay algunos nortes, orientaciones que no están claros. Esperemos también que el servir pueda orientar o pueda emitir tal vez algún informe técnico. No he visto al día de hoy algún informe técnico aún respecto a cuál van a ser las consideraciones en el tema de PAT, en el tema de teletrabajo, considerando que Servir ya se está pronunciando con nulidades en el tema de los PATs, ¿no? Porque hay todavía. Entonces, creo que se acarrea una carga procesal desde el punto de vista que todavía hay cositas que uniformizar y criterios que tendrían que mejorarse, ¿no? Si se da eso, yo creo que podría disminuir la carga procesal y creo que ahí hay una actuación importantísima entre las secretarías técnicas y las ORH para, como lo señala al inicio de la exposición, se trabaje un ex ante, ¿no? Un ex ante de prevenir qué puestos van a ser teletrabajables, establecer, es claro, el tema de las comunicaciones para evitar llegar a un PAD, ¿no? El PAD ya es una situación que ya la infracción se presume que se podría dar. Muy bien. Carlos Emanuel Astoraibe nos dice, el teletrabajo en el sector público se aplica en todos los regímenes laborales, incluyendo los regímenes especiales. Qué interesante pregunta, Carlos. Muchas gracias. En la sesión de hoy, bueno, hemos tocado un poco las consideraciones del PAD porque el procedimiento administrativo disciplinario, como lo señalé, regula el tema de 276, CAS 728 y Ley Servil. Sin embargo, recordar que los regímenes especiales cuentan con su propio marco normativo. Los docentes, por ejemplo, tienen su ley de reforma magisterial y tienen, ¿no? Obviamente, su misma comisión de procesos disciplinarios, los médicos, la policía, etcétera, ¿no? Ahora, hay que recordar también que cuando salió el tema del marco normativo de teletrabajo, hubieron pronunciamientos de los pliegos, en este caso, por ejemplo, el Ministerio de Salud, y se señaló que los médicos, por ejemplo, no podían estar en teletrabajo porque la naturaleza de sus funciones, y ahí va un poco a lo que habíamos visto un poco de los criterios, ¿no? Del tema de teletrabajo, no eran aplicables, ¿no? A este teletrabajo, ¿no? Porque el médico, por su naturaleza y formación, sabemos, bueno, es el médico que está pues en una clínica, está en un hospital, ¿no? O dirigiendo un hospital, ¿no? Tiene una situación de presencialidad constante, ¿no? Porque no podríamos estar, ¿no? Salvo situaciones tal vez administrativas. Entonces, ahí se pautió, el Ministerio de Salud pautió, y obviamente los médicos en la flecha no están en un teletrabajo. Pasó lo mismo con los docentes que están en las unidades pedagógicas, o sea, el docente de aula, ¿no? El docente que dicta clases, ¿no? A los chicos. Entonces, ya recordar que si bien establecen, por ejemplo, modalidades mixtas, cuando hay situaciones, bueno, eso se da un poco en la pandemia, porque ahorita ya los chicos a nivel de escuelas han regresado a las escuelas, ¿no? También el pliego de educación señaló que el teletrabajo para docentes no podía ser aplicable porque el docente es una profesión que es de carácter presencial, ¿no? Entonces, a diferencia, bueno, de las universidades, el docente universitario, el docente que hay, bueno, hay una mayor flexibilidad por la naturaleza también de el público objetivo, ¿no? Pero en el caso de los docentes que estaban en el tema. En realidad, esos fueron pronunciamientos un poco de estos dos regímenes que son súper grandes, los médicos y los profesionales de educación, ¿no? Pero en la práctica, la ley de teletrabajo, de alguna manera todavía se ha esbozado un poco en la mirada de regímenes no relacionados a 728 CAS. No se ha metido muy a fondo al tema de regímenes especiales porque justamente hay un fuero de régimen especial, ¿no? Ahora, creo que sí, algunas normas han establecido, por ejemplo, en educación sé que establece regímenes, ha habido situaciones en situaciones de teletrabajo, siempre y cuando pues hubiera alguna situación geográfica, una situación de alguna manera de desastres naturales, ¿no? O algún tema de salud que podría acentuar como ha pasado en la pandemia. Pero a nivel general, todavía creo que esa es una situación que falta madurar en regímenes especiales, porque ya, como te digo, han habido algunas posiciones ya establecidas
de sectores como salud y educación que han señalado que profesionales como los médicos y los docentes no pueden hacer teletrabajo. Ya, muy bien. Entonces mi respuesta sería que podrían ser incluidos siempre y cuando, bueno, la modalidad especial, ¿no? O los profesionales del régimen especial puedan establecer o adoptar estos criterios para situaciones en específico, ¿no? Podría incluirse, pero la ley como tal en ese momento solamente alcanza a los regímenes relacionados a servidores públicos, ¿no? Como tal. Carlos Emanuel me hizo una pregunta más, me dice. Con respecto a los informes que emite Servir, ¿cuál tiene mayor peso? Me dice, ¿el que emite el tribunal o los informes técnicos, cuando ambos se refieren al tema? Bueno, ahí, Carlos, yo la verdad cuando revisamos o damos lectura, ¿no? A veces recordar que Servir tiene la gerencia de políticas, que es justamente la que emite los informes técnicos, y justamente en su parte preliminar señala pues que estos son de carácter de precedente vinculante, ¿no? Porque los precedentes vinculantes ya son conocidos, están publicados, ¿no? Hay precedentes vinculantes relacionados a los plazos, hay precedentes vinculantes que ya de alguna manera son de carácter obligatorio. Pero los informes que se puedan emitir a través de la gerencia de política son de carácter consultivo, ¿no? Más aún ahí señala qué entidad es la que pidió la consulta, entre otras, ¿no? Y el Tribunal de Servicio Civil no se pronuncia sobre casos en específico. Recordar que el tribunal tiene dos salas, ¿no? Primera y segunda sala, y se pronuncia sobre casos específicos de una apelación en específico de algún caso general. El peso no podríamos tal vez delimitarlo, creo que su norte es distinto, la gerencia de políticas tiene, de acuerdo un poco al MOP, ¿no? Perdón, a su reglamentación interna, es justamente resolver consultas, ¿no? Que puedan quedar un poco en el aire de algunas situaciones en específica, incluyendo teletrabajo, claro está, y el Tribunal de Servicio Civil resuelve situaciones de controversia en materia de teletrabajo u otros, ¿no? Porque también, bueno, plantean sanciones y otros, pueden plantear también resolver apelaciones en materia. Creo que ambas son informaciones que podemos usar para poder resolver algunas situaciones, ¿no? Pero que a veces, muchas veces son diferentes, ¿no? A veces no coinciden, algunas veces en la aplicación, pero que no podría darle un peso. Pienso que tienen dos nortes diferentes, pero ambos sirven para poder un poco generar una mirada de análisis como tal, ¿no? Hay una mano levantada, Carlos. Entonces, otra pregunta más. Muy bien, No sé estimado si, doctor Carlos, no sé si quiero necesitamos realizar un la segundo. pregunta o tal vez escribir en el chat. Adelante. Doctora, buenas noches. Muchas gracias por Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? disipar mis dudas. Sí, esa pregunta la hacía porque, por ejemplo, justamente usted que hablaba del sector de educación, el Ajá. tribunal, perdón, el informe técnico de Servir manifestaba que los auxiliares de educación, ¿ya? Están considerados como servidores Ujú. del servicio civil, pero Ya. el tribunal del servicio civil manifiesta que no, que ellos pertenecen a la ley de reforma magisterial, o sea, a la Ujú, ley, al régimen especial del profesorado, ¿no? ujú. Y por eso le dije yo, o sea, a quién de los dos, digamos, le hacemos caso, entre comillas, ¿no? ¿Al informe técnico de servir o a lo que, pensamiento que emite el Tribunal de Servicio? Sí. Sí, bueno, ahí en el tema de educación, ¿no? Como te dije, hubieron, como te digo, una posición marcadísima para el tema de los docentes que estaban en clase. Ahora, efectivamente, dentro un poco de la estructura de la ley de la reforma, tenemos docentes que están en aula, tenemos docentes que están en funciones administrativas, y puede ser director de UGEL, director de gestión pedagógica, o sea, que se dedican un poco al plano administrativo. Tenemos personal administrativo que son 276, ¿no? Que ellos sí están dentro del marco del teletrabajo, y tenemos a los auxiliares de educación, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí, como lo dije, puede haber una posición en que Servir, dijo, los auxiliares de educación son de alguna manera personal 276, pero yo un poco de la mirada que he revisado, sí me permite un poco decir que los auxiliares de educación justamente han buscado su propio marco normativo para no estar ni entre docentes ni entre 276. Entonces, yo creo que ahí tal vez la posición más acertada es la del tribunal.
porque definitivamente ellos también forman, y creo que hay marco normativo, me parece que su reglamento, porque ellos han estado luchando un poco su ley, su reglamento, establece que ellos forman parte del sujeto a revisarlo, como te digo, pero ahí tal vez sí es una interesante alerta la que haces porque de alguna manera podríamos entrar los que estamos un poco en el marco del desarrollo de la gestión, de decir a quién le tomó en cuenta el informe Servir, que tal vez no sé de qué año es, no sé si es de este año, del año pasado, hace 2 años, ¿no? O a un pronunciamiento del tribunal en la cual resolvió un proceso de apelación como tal, ¿no? Sí, entonces, ¿cuál es el más reciente, Carlos? Sería bueno saber, igual me gustaría saber un poquito ese informe que dice el tema del 276, porque hasta donde sé, la Secretaría de Educación y sus voceros básicamente siempre han señalado que ellos no son ni 276 ni ley de reforma, ¿no? De ahí creo que ahí me iría más por la posición del tribunal. Pero sí es una interesante alerta de análisis de poder coordinar. Por eso lo dije un poco en mi posición. No he visto a la fecha ningún informe de Servir que hable sobre el tema de algunas consideraciones del teletrabajo, no en el PATS, pero sí he visto ya resoluciones de Servir que están generando no ciertas situaciones respecto al tema del teletrabajo. Yo voy a compartir una resolución justamente que también ha sido declarada nula por una carta que emite la ORH de la Fiscalía por justamente no haber observado correctamente el tema de los teletrabajadores y la asignación de funciones, ¿no? Entonces ahí hay mucho reto en realidad de por medio, ¿no? No sé si igual sujeto a revisarlo, igual me gustaría saber ese informe, voy a buscarlo. Muchísimas gracias. Muy amable, estimada doctora. En nombre de la Asociación Jurídica Derecho en Línea, tenemos el honor de otorgar este presente certificado a Gloria Patricia Prialifa Fian por haber participado satisfactoriamente como docente en el taller Cafeteando Jurídicamente, validado bajo resolución de la Junta Directiva 05-2025 con 2 horas académicas. Quien firma es el presidente nacional de Derecho en Línea. Asimismo, tenemos el temario. A ver qué pasó. Se congeló al parecer. Sí. Asimismo, tenemos el temario. Consideraciones del procedimiento administrativo disciplinario en el teletrabajo del sector público. La ponente Gloria Patricia Freire Fabián, Lambayeque, 20 de julio de 2025, bajo la resolución de Cana. Muy bien, estimada doctora, el presente reconocimiento lo haremos llegar a su privado. En esa línea, estimada doctora, por vuestra asociación jurídica, quedamos muy agradecidos por tan ilustre sesión que nos ha brindado el día de hoy. Esta sesión va a quedar grabada en YouTube. Asimismo, estimada doctora, queda cordialmente invitada para próximos eventos que vamos a tener a priori. Por supuesto que sí, muchísimas gracias y bueno, vamos a en una próxima oportunidad tal vez ver casos más específicos, como fue la pregunta de Carlos y bueno, un poco ahondar y también poder tener mayor respaldo, ¿no? Y la idea justamente, a manera de cerrar, es que nuestras resoluciones de sanción, ¿no? De PAT sean justamente en el marco de la legalidad y no poder justamente caer también en alguna tasación desproporcionada y que también sean de alguna manera refrendadas por el Tribunal de Servicio Civil en caso de una apelación. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Muy amable doctora, con permiso.